Bueno, el texto que traje como para presentar algunos pasajes y comentar se llama El coronavirus y sus metáforas, que es una suerte de evocación del texto de Susan Sontag, que está editado en dos momentos, pero no me acuerdo, en los 70, uno que se llama La enfermedad y sus metáforas, y que al texto, al cual le añade después un capítulo importante, un anexo, en el año 86, si no me equivoco, que se llama El SIDA y sus metáforas. Pues bien, voy a saltar el epígrafe o no, mira, dice, es una cita precisamente de la enfermedad y sus metáforas, dice, en una época era el médico quien libraba la bellum contra morbum, la guerra contra la enfermedad, ahora en la sociedad entera. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, las metáforas de Sontag lo que abordan en cierta medida son estos imaginarios con los cuales nos reunimos frente a la enfermedad, ¿ya? Y de eso trata un poco lo que yo voy a mostrar, ¿ya? Eh, Voy a tratar de detenerme, no voy a ir leyendo el texto que está enviado, después se va a poner a disposición, pero hay una serie como de temores, acertijos, fantasías, augurios que han ido como habitando las discusiones en torno al coronavirus en el último tiempo, ¿ya? Entonces, estas fantasías casi no distinguen fronteras, se permiten invadir discusiones de sobremesa, medidas políticas, modelamiento científico, normativas sanitarias, ¿ya? Eh, es Luis David Castiel, un salubrista de Brasil, que se aventura a la ficción de pensar el modelo de salud preventivo como una forma de distopía donde el riesgo de enfermar es cautelado por una suerte de policía que persigue aquello que aún no es, que era el tema del riesgo. Él ficcionaba como una suerte de policía sanitaria que podía detectar a aquellos que aún no se enfermaban, ¿ya? Entonces, pero eso te ponía en una contradicción, porque aún no tienes la enfermedad, pero sin embargo estás bajo vigilancia. Bueno, esta alegoría resultaba iluminadora porque las últimas décadas la salud pública se orientó, sobre todo en países desarrollados, a la promoción de hábitos de salud, ¿ya? La medicina preventiva. La refalosa noción de estilo de vida estaba a la base de aquello que la misma OMS destacaba en sus propuestas. Se trataba, ante todo, de fomentar el cultivo de las propias conductas. Bueno, bien sabemos que se trata de una prédica en la cual no todos podían comulgar. Las carencias de los eternos desfavorecidos ponían igualmente sobre la mesa las desigualdades de base a partir de las cuales la deliberación parecía solo un mal chiste. Pero pese a las críticas y advertencias, el tono no dejaba de ser el mismo, ¿ya? O sea, quienes no podían darse el lujo de tener buenos hábitos de vida saludable, sin embargo eran empujados hacia ese horizonte, hacia esa meta. En general, los sistemas de salud se permitieron, por lo tanto, delegar en los usuarios, ¿ya?, la responsabilidad del cuidado. El panorama así lo permitía. Muchos de los padecimientos que afectaban a la población hasta no hace mucho se desarrollaban en una temporalidad lenta y en una sintomática oculta y lejana a cualquier impacto de medida. La hipertensión, diabetes, debilidad respiratoria y otras eh, dolencias de esa índole se escabullían al interior de una cotidianidad que no dejaba de ser funcional a la producción. La proliferación de antibióticos en el siglo XX, la estandarización de los parámetros higiénicos, hicieron posible cierta calma, ¿ya? Y la nocividad de las enfermedades no había impedido prolongar los años de duración de la vida y en consecuencia la amenaza de una muerte imprevista estaba casi conjurada. Incluso el cáncer, el SIDA y otras enfermedades que anteriormente aparecían saturadas de metáforas, por ejemplo, los escritos de Sontag, se habían integrado a través de los tratamientos protocolizados a la serenidad del paisaje social cotidiano. El individuo podía sobrevivir sin grandes sobresaltos, y es precisamente eso la primera
como, o quizá la tesis central de esto, lo que viene a frenar o a lo que viene a, en cierta medida, interrumpir el coronavirus, esta idea de que el individuo puede hacerse responsable de su salud, o sea, o una política de salud centrada en lo individual. Porque en la pandemia la responsabilidad individual encuentra su límite. Hasta ahora las personas eran consideradas agentes racionales que ponían en ejercicio su capacidad deliberativa para estimar y medir las consecuencias de lo que consumían y hacían. Y para eso lo eslogan: elige vivir sano, come bien, hace ejercicio, fumar mata, etc. Los resguardos que hasta ahora se mantenían como resultado de privilegios se mostraron, sin embargo, repentinamente insuficientes ante los mecanismos de transmisión. Curiosamente, de aquí lo digo con más calma, es precisamente sobre aquellos que gozaban de las bondades del turismo, del gusto por cierta excentricidad, que el virus dirigió inicialmente su ofensiva. Los jóvenes viajeros con bagaje cultural, con una visión amplia de las cosas, y es precisamente ese segmento que parecía en estos días saber más y mejor sobre cómo cuidarse de las toxinas y desechos de los nefastos modos de producción neoliberales, fue ese sector uno de los que se mostraba como más riesgoso. Ese sector, quizá el más prevenido y más advertido respecto de modos de vida saludables, fue, al menos en un inicio, sospechoso de ser un importante vector de contagio. La pandemia desembarcó así desde un individuo cuya seguridad lo había llevado a probar las extravagancias de un nomadismo global. Entonces, cuando ya el coronavirus se instala en las ciudades, se instala en las metrópolis, la narrativa del cuidado individual igualmente arremete, y empiezan a formularse todas estas consignas de la distancia física, del resguardo del espacio, el lavado de manos, el uso de mascarilla y otros elementos. Pero a poco andar, esa utopía del autocuidado absoluto y prudente comenzó a mostrar su estrechez de resultados. Ante una amenaza de este tenor, lo que se requiere es algo más que lo que puede hacer cada cual. Frente al virus, la mezquindad y la condición aparente de nuestro bienestar quedaron al descubierto. Y en ello no hay que engañarse. En casi todas las partes, los sistemas de salud ya eran débiles y la pandemia solo vino a explicitar su dietética ineptitud. La insistencia en el cuidado individual, amplificada por el morbo permanente de los medios de comunicación, ha acrecentado la retórica moral del autocuidado. O sea, lo hemos visto en estos días, la gente ha ido a apedrear e intentar quemarle las casas a los que están infectados. Se ha mantenido, pese a que lo individual ha cedido terreno como política de salud, esta retórica que divide buenos y malos. En el día a día, las relaciones sociales parecen haber sido permeadas por un fascismo de la vigilancia cotidiana que busca a los culpables de contribuir a la enfermedad. Permanecer o no en casa, desplazarse de un lugar a otro, el uso de mascarilla, el respeto de la exigencia administrativa son diligencias ayer privadas que hoy son observadas con suspicacia. Forzando la metáfora, somos un poco como Poncio Pilato. En la misma insistencia de lavarse las manos, nos eximimos de la complicidad o de la dimensión colectiva que la pandemia puede tener. No queremos ser vectores de contagio, o al menos queremos reducir nuestra magnitud vectorial, de modo que nuestra moralidad resulte también aséptica. Por el contrario, la división entre individuos irresponsables y aquellos culpables de no cuidarse puede tomar la estatura de una división bipartita del tejido social, que es el punto de base para la metáfora de la guerra, quizá una de las metáforas más potentes. O sea, Mañalich acaba de decir en la televisión, o sea, esto es una batalla, no, y es una guerra además. O sea, esa es la retórica instalada, por ejemplo, desde como política comunicacional del gobierno. Y en este contexto la pandemia es una figura privilegiada para esa narrativa. ¿Acaso la beligerancia no es siempre en el fondo una partición hostil entre quienes están por la vida y quienes están por la muerte? En este caso se trata de una guerra contra el virus y por extensión contra todos quienes son sus cómplices. Se trata, lo sabemos, de una imagen de la guerra donde se reconocen tanto la medicina
como la política. Yo quiero insistir en ese punto de encuentro. Es sabido como a nivel microbiológico la invasión ha sido la figura preferida para entender el sistema inmunológico. Pero también a un nivel epidemiológico de población, la lírica bélica tiene un lugar protagónico, y Susan Sontag sugería que la percepción de eficacia de la medicina moderna aparece ligada precisamente a la idea de, comillas, defenderse de los invasores, y que por tanto muchas situaciones médicas se han vuelto desde entonces adaptadas a la metáfora de lo militar. Cito a Sontag, se describe la enfermedad como una invasora de la sociedad, y a los esfuerzos por reducir la mortalidad de una enfermedad determinada se los denomina pelea, lucha y guerra, exactamente como el ministro lo acaba de decir hace unos minutos. De ahí que la legitimidad de las operaciones militares se vuelva una evidencia, ya que nos pasamos a lo militar ya no como metáfora, sino como efectivamente como una instancia presente en el enfrentamiento o en las políticas que buscan enfrentar la pandemia. Pero esa metáfora valida además todas las gramáticas que componen esa racionalidad: autoritarismo, obediencia restricta, verticalidad, inclemencia, rigor sin salvedades. No sorprende que al menos aquí en Chile las medidas sanitarias se implementen en complemento con medidas de excepción. Lo sabemos: toque de queda, suspensión de garantías, militares desplegados en las calles, bando administrativo y una gestión del decreto de estado de catástrofe con una lógica que parece más marcial que sanitaria. Y así, amparado en la metáfora de la guerra, se conjuga el proceder de la salud pública y el de la milicia. Y en esto quiero tirar una crítica efectivamente incluso a ciertos sectores del colegio médico que se amparen en la misma severidad y en la misma racionalidad de una autoridad jerárquica que muchas veces es no dialogante y ajena a cualquier mecanismo de participación. Así la burocracia médica ha ido de la mano de una comprensión militar de la sociedad civil que ha debido entonces someterse a las vacilaciones inconfesadas de quienes toman las decisiones. O sea, es por la razón o por la fuerza, como dice nuestro símbolo patrio. Tal vez porque la fuerza tiene un rendimiento específico y el mundo de las razones parece a veces ser opaco y oscilante, no hemos dejado de darle cabida a otro fantasma tan punitivo y jerárquico como la fuerza de la razón. Y esta es la última metáfora en la que me voy a detener. Se trata de una culpa colectiva que descansaría en el lugar y en el desenvolvimiento que ha tenido, comillas, lo humano frente a la naturaleza. Y en esa perspectiva, la pandemia no es otra cosa que un mecanismo homeostático en virtud del cual la naturaleza estaría saldando cuentas con el desarrollo hipertrofiado de la humanidad capitalista. El coronavirus sería la condena recibida por una civilización cuyo daño a la vida es imposible de negar. De esta manera, casi sería antinatural enfrentarse al coronavirus, puesto que ello obstaculizaría esta suerte de castigo divino que no hace otra cosa que poner las cosas en orden. Así nos mereceríamos la enfermedad y nos mereceríamos morir en cierta medida. Nuestro pecado original es haber probado la manzana de la ambición y la desproporción de nuestro ímpetu. Si bien esta metáfora es tentadora por el evidente perjuicio que ha provocado el modelo de producción capitalista a los ecosistemas, a la diversidad de formas de vida y a los sectores no favorecidos, aún así nos parece engañosa y despistada a la hora del análisis. El riesgo consiste ante todo en hacer de la urgentísima cuestión ecológica, que ha sido ampliamente tratada, una cuestión trascendente cuya trama esté determinada por una dimensión del más allá, metafísica al final. Esto disminuye todo coeficiente de intervención en favor de una sumisión al designio natural como otro modo de nombrar los castigos de Dios. Estaríamos de nuevo como los flagelantes del siglo XIV ante la peste negra. ¿Significa esto negar el impacto del humano en el mundo que habitamos? Por supuesto que no, pero pretendemos enfrentar la catástrofe política y ambiental a partir de lo que la civilización ha hecho. Y eso significa en ese campo de acciones y decisiones donde se debe intervenir. Está a nivel de medidas, acciones y sus efectos, vale decir a un nivel inmanente, donde se debe dirigir las preguntas y buscar las respuestas. ¿Es el coronavirus fruto de una relación imprudente con la naturaleza? Es muy probable, pero por la misma razón es analizando y revisando el contrato natural, como es la expresión de Michel Serres, que hemos establecido con las otras formas de vida, con animales, vegetales, bacterias, virus, hongos. Es en ese lugar que podemos redireccionar el plan de vuelo
de nuestra mundana habitabilidad. No es apelando a una lectura de lo que hoy pasa como fruto de una historia providencial que vamos a minimizar los sufrimientos de la devastación ecológica, sino tomando en nuestras manos sus causas y las medidas necesarias para revertirlo si es que tenemos tiempo. Para finalizar, como opción personal he renunciado al intento como de una interpretación moral en beneficio de estas metáforas más discretas. Yo creo que algunos, lo sabemos, han cedido a esta tentación de hacer unos mega relatos, y quizás uno se preguntaría si acaso esa idea no es fruto también de que esta es la primera pandemia del mundo global. Yo estaba investigando, hubo pandemia en la década del 20, en el 58, también en el 68, pero esta es la primera que se nos presenta como una pandemia de la era global. La pandemia ha servido, sin embargo, para imaginar nuevamente los límites de la humanidad como colectivo, nos ha permitido pensar un común. Esta evocación nos ha hecho palpar esa cuestión que compartimos, o quizás también es una metáfora a la que debemos sospechar. En mi vacilación y homenajeando a Sontag, finalmente me he restringido al recorte de algunas metáforas discretas y parciales. Las he usado sin mayor pretensión que dar un rodeo crítico, no tanto a lo que ocurre hoy, sino quizás al modo en que buscamos pensar esto que ocurre. La prisa no parece ser un buen aliado cuando estamos lejos de saber con certeza cómo va a ser lo que viene. Eso es la intervención.